Seguimos avanzando, estamos en el rodaje, ya tenemos localización, tenemos unos escenarios, un atrezo, un vestuario y usted como director llega al set y bueno, recuerdo la noche americana de Truffaut, ¿no? Donde al pobre François era un señor, digamos, que estaba continuamente abordado por preguntas, ¿no? De las que muchas veces no tenía contestación. ¿Se parece en algo? Bueno, yo creo que las preguntas uno tiene que haberlas respondido previamente al rodaje en la medida de lo posible. Sí que es cierto que durante el rodaje uno es muy consciente, ya pasa desde los días previos, durante la preproducción, en los últimos días de la preproducción uno tiene realmente la conciencia, y es algo muy adictivo, de que tiene la sensación de que es imprescindible. Yo entiendo ahora, digamos, después de haberlo experimentado de una manera muy modesta y muy controlada, entiendo qué es lo que engancha a los directores a la hora de dirigir, porque realmente uno tiene la sensación que yo diría que está en la naturaleza del ser humano. Yo creo que todos somos prescindibles, o bueno, más que todos somos prescindibles, yo creo que a fin de cuentas el mundo va a seguir sin nosotros. Pero creo que los cementerios están llenos, claro, de hecho, de gente imprescindible. Yo creo que el ser humano tiene una cierta necesidad de justificar su propia existencia, y entonces no digo que queramos sentirnos imprescindibles, pero desde luego cuando nos sentimos necesarios nos planteamos mucho menos nuestra propia existencia, o nos damos cuenta de que tenemos, digamos, vivimos de manera práctica, que tenemos razones para vivir. Sencillamente estamos respondiendo a preguntas y hay gente que espera respuestas de nosotros, y eso es muy gratificante. Es fluir. Usted claro. Está fluyendo en el rodaje, está... Entonces, eso, decía, ya pasa durante la preproducción, y eso en cierto modo pasa en el rodaje. Un director debe de intentar, en la medida de lo posible, haberle transmitido al director de fotografía, al director de arte, al ayudante de dirección, al ingeniero de sonido, a todo el mundo. Debe de haberle transmitido ya a todo el mundo todo aquello que quiere, cuáles son las prioridades, porque después se va a tener que ocupar de aspectos mucho menores, y sobre todo van a surgir constantemente imprevistos. Va a haber retrasos que, como decía antes, van a obligar a sacrificar determinados planos. Es decir, vamos con media hora de retraso y resulta que para cumplir el plan de rodaje necesitamos sacrificar uno de los 10 planos que tenemos para el día de hoy. ¿Cuál nos cargamos? Esas decisiones son las que va a tener que tomar un director sí o sí. Si uno se niega en redondo a tomar esas decisiones, sencillamente es un mal director. Es un mal director por la sencilla razón de que un director tiene que contar con la realidad. Y no se trata de yo tengo mi visión y sé que los planos quiero que sean exactamente estos. Eso está muy bien, pero al mismo tiempo hay que fluir, como estabas diciendo. Y bueno, en cierto modo es cierta la imagen que da Truffaut, aunque un poco idealizada o un poco sensacionalista. Le introduce la dramaturgia que decía claro, antes Olivares. Claro. Él lo dramatiza y lo hace más bonito, y al mismo tiempo más, pues eso, lo hace más estresante. Yo creo que no sé qué opina usted, pero la figura del director, yo creo que hay una esquizofrenia, porque en una figura concentramos muchas funciones, pero fundamentalmente dos. Un director es un realizador, es alguien que elige posiciones de cámara, es alguien que no elige, porque es tarea del director de fotografía, pero sí que supervisa una iluminación, sí que supervisa unas marcas de movimientos de actores, etcétera, movimiento de cámara, pero también dirige actores. Y creo que las dos funciones muchas veces son incluso contrapuestas, es decir, lo que beneficia a la dirección de actores perjudica a la estrategia de realización y viceversa. Me explico. Hablando con una foquista de una película de Vicky y Cristina Barcelona, cuando se rodó, pues estaba muy enfadada, con razón, porque claro, su trabajo en un ensayo, cuando estaba ensayando foco, pues el primer ensayo lógicamente no sale perfecto. Había quedado, pues, como se suele decir, un poquito rozado de foco. Y Woody Allen le gustó la interpretación y la dio por buena. Y claro, Woody Allen lo justificaba o tal, él, de alguna manera, pues lo que quería era mantener a los actores frescos el mayor tiempo posible durante el rodaje.
Woody Allen todos lo conocemos y sabemos que es fundamentalmente un director de actores más que un realizador, aunque también sus realizaciones son impecables y el apoyo que tiene en la dirección de fotografía, además últimamente con Vittorio Storaro, excelente, etcétera, pero es fundamentalmente un director de actores. Y luego vemos el caso opuesto de un Christopher Nolan o este tipo de directores que son muy metódicos en la estrategia visual, donde son capaces de repetir 38 veces una toma, cuando realmente lo que estás haciendo a veces con eso es torturar. Te estás quedando sin actor ese día, cuando a una persona, por muy profesional que sea, le estás pidiendo que haga 38 veces lo mismo. ¿Usted ve esa suerte de esquizofrenia, esa dualidad de funciones y que a veces pueden entrar en contradicción? Y si la ve, ¿le ha ocurrido? Bueno, verla la veo. Eso es lo que decía al fin y al cabo André Bazin cuando clasificaba a los directores como directores que creen en la realidad o directores que creen en el cine. Hay algunos, él ponía como ejemplo de director que creía en el cine o en la representación, ponía como ejemplo a Hitchcock y ponía como ejemplo de director que creía en la realidad Renoir. Pero está claro que es la dialéctica entre el hiperformalismo de Nolan, de David Fincher, por ejemplo, y la tendencia que a veces se convierte en un cierto desmañamiento de, por ejemplo, Woody Allen, pero que no siempre está. En su última película, por ejemplo, en Wonder Wheel, hace algunos planos absolutamente espectaculares desde el punto de vista formal. ¿Y qué me dice, aunque sea acotar la localización de ese apartamento con las vistas a la... Sí, esa localización ya merece... Y hay algunos movimientos de cámara que son extraordinariamente complejos, aunque en algún momento sí que se nota que hay una cierta imperfección que depende de que la interpretación ha sido tan brillante que prefiere quedarse con la interpretación antes que con la forma. Vamos a ver, me ha preguntado si a mí me ha pasado. Obviamente me pasó esto, ya digo que de una manera muchísimo más modesta, mucho más humilde de lo que le puede pasar a Woody Allen, a Christopher Nolan. Pero usted, aunque digamos en la producción, pero sí que lo vive como profesor, es decir, usted cuenta y enseña unas cosas en clase y luego cuando está en ese de rodaje, lo que no quiere, aunque a veces tenga que hacerlo, es entrar en contradicción con lo que usted cuenta. No, pero yo no lo vivo como una contradicción porque de hecho, siendo consciente de esa dialéctica, yo tengo claro cuál es mi opción. Quiero decir, yo también soy, como en general lo son las generaciones, digamos que están en general por debajo de los 50 años, aunque desde luego directores formalistas lo ha habido siempre. Hitchcock, que decía antes, decía, yo soy formalista como lo somos todos, es decir, yo tengo un ojo y tengo un gusto y sé lo que es un encuadre que para mí funciona y, como decía antes, para mí no es lo mismo que la cámara esté 1 centímetro a la derecha o a la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Es decir, yo sé qué encuadre prefiero, pero también sé que dentro de eso no quiero llegar a no quiero entrar en una deriva de hipercontrol que me lleve a hacer, por una parte, que el rodaje sea una tortura y, por otra parte, tampoco quiero perder la frescura de los actores. Y creo que el espectador, más que en si el foco está rozado o no está rozado, se fija, le llega si la interpretación le convence o no le convence. Entonces yo, desde luego, en eso, y esto a mí me ha pasado, además el mismo ejemplo que estaba refiriendo, la cuestión del foco, de repetir un plano 5 o 6 veces y que haya, por ejemplo, que tengamos que pasar al plano siguiente porque no se puede repetir un plano indefinidamente, es decir, se puede hacer unas cuantas veces, pero cuando tienes 2 tomas razonablemente buenas, distintas, con las que jugar en montaje, tienes que pasar al siguiente, aunque no sea perfecto. Tener uno que es bueno por foco, y tener otro, pero que en interpretación es mejorable, y tener otro que en interpretación es exactamente lo que buscas, o era algo mejor que lo que tú buscabas, y que resulta que el foco está un poco raspado. En ese caso, yo, desde luego, me quedo con el segundo plano. Quiero decir, porque creo
creo que sin duda uno tiene que ser ser lo suficientemente generoso como para darse cuenta de que el que está poniendo la cara en realidad es el actor. Mientras que tu trabajo, me refiero como director, al igual que los técnicos, tú puedes ser muy consciente de tu lucimiento, pero ese lucimiento va a ser mucho más invisible. Y creo que uno tiene que poner el foco, nunca mejor dicho, en el actor. Y creo que lo que también tiene que manejar es la suficiente diplomacia como para hablarle a la foquista en este caso y decirle, mira, lo siento, me voy a quedar con el plano que está rozado o que está raspado. Sé que esto cuando lo veas montado te va a escocer, pero no puedo hacer otra cosa y ponte en mi pellejo. Y normalmente yo creo que la gente se hace cargo y lo entiende, y a menos que sea demasiado cerril, sabe que la perfección en producción audiovisual no existe.